Muchísimo gusto saludarles. Nos encontramos otra vez para llevar adelante este siguiente capítulo de los podcasts de Semillas Culturales, Colectivos Independientes. Y ahora en esta edición nos acompaña nuestra compañera América Guaranda y tenemos como invitada a una artista plástica de acá del territorio que nos va a contar y nos va a decir algunas cosas sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Quiero presentar a Vicky. Muchísimas gracias, Victoria Camacho, por estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por darte tiempo para discutir estos temas y estos conceptos que nos atañen a todos y nos interesan a todos aquí en el territorio, sobre todo hablando de identidad, de memoria, de cultura, de patrimonio. También queremos hablar un poco de las fiestas y tradiciones, así que voy a darle la palabra a mi compañera América para que ella nos introduzca en la conversación del día de hoy y vamos a ir empezando a dialogar con estos conceptos que traemos del día de hoy. Para el siguiente capítulo también tendremos un invitado especial y nos va a traer algunas cosas. Con él estaremos en el siguiente capítulo. Por ahora, enfoquémonos en este capítulo. Bienvenida, América. Buenos días. Hola, Edu. Hola, Vicky. ¿Cómo están? Qué gusto. Un capítulo más de este podcast Pensando la Cultura desde Semillas Culturales. Y bueno, nos atañe pensar y reflexionar sobre la identidad, el patrimonio y la cultura y cómo ésta puede en realidad trabajar desde la contemporaneidad, cómo cada artista, desde las artes plásticas, desde el teatro, desde la danza, podemos hablar de qué es la identidad, cómo esto nos atraviesa, cómo esto confluye en el proceso artístico que nosotros vamos haciendo en el diario y en el cotidiano y desde nuestras áreas, ¿no? Porque como hemos hablado en otras instancias de identidad o la palabra identidad ha sido categorizada a solo como el rescate de las tradiciones y de las costumbres que a veces vuelven a naftalina así como muy, muy antiguas y solo eso es identidad. Pero ¿qué pasa desde otras identidades que se van transformando desde las otras áreas? Entonces, ese es el tema que vamos a seguir abordando y pues ahora tenemos a Vicky que desde su visión, desde su área, desde su experticia, también nos va a dar sus puntos de vista de cómo ella entiende el tema de la identidad y cómo lo ha puesto en el trabajo, en su trabajo, ¿no? Vicky. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo tengo algunos años ya trabajando todo lo que es artes plásticas, específicamente la escultura y el grabado. Pero en realidad yo pienso que la identidad es algo que definitivamente está en tu ADN, en tu interior. Pero más allá de eso también es cómo este ADN se va desarrollando a través del tiempo, que a lo final nosotros en el 2000 que empezó la globalización, tendríamos que hablar un poco de todo lo que se nos vino encima, porque no teníamos muy claro lo que estaba del otro lado del océano. Entonces, de pronto tenemos la posibilidad de sentir las culturas asiáticas, las árabes y un montón de cosas que se nos viene con toda la globalización, todos los videos, las imágenes y las historias que nos llegan, que de alguna manera también es convertirte en un ser universal. Necesitas transformar tu espacio y mirar más allá de lo que del pequeño territorio en el que estás. Eso no quiere decir que tú no dejes de ser lo que eres, un latinoamericano. Nunca dejarás de ser latinoamericano. Pero sí creo que este montón de conocimiento hace que de alguna manera la gente tenga otra opción, otra visión en estos países. Yo normalmente cuando trabajo mis cosas, ya no es tanto la onda como muy visceral o muy latina de montañas o de cosas. Más bien estoy metida en que estas multitudes gigantescas que se generan porque ya somos muchos, porque somos demasiados a rato. Entonces, esos movimientos de personas que van y vienen desde el trole, el metro, el bus, han hecho un poco que mi obra sea eso, ¿no? Y yo le entiendo a la identidad mucho más diferente porque al final tú en el metro de México tendrás una cosa muy diferente en lo que es un metro de Ecuador y también las marchas que se hacen
todas estas cosas son como diferentes, pero siento que en el fondo de nuestro ser siempre hay algo, alguna raíz que nos está como pegando o adjuntando a lo que tenemos aquí. Eso que tú dices al final nos va juntando o nos va pegando o nos va marcando un poco las pulsiones en lo que nosotros vamos haciendo. Yo lo puedo relacionar quizá a esto de a la identidad, la cultura y la juventud, por ejemplo. Es decir, cómo las juventudes ahora construyen su identidad. Y esa identidad va construida así, desde lo que cada uno tiene, desde los puntos de vista y cosas personales que cada uno tiene en su interior. Llámese carácter, personalidad, tradiciones, costumbres, formas de ver, formas de ser, hábitos. Entonces, esa mezcla de cosas que conforman parte de nuestra identidad en las personas jóvenes, ¿cómo orienta a esa construcción de identidad? Finalmente, ¿se va construyendo o se va heredando? Es decir, ese joven con todas esas cosas adquiridas ya, de alguna manera, ¿las heredó, las hereda o se van construyendo, se van mutando a partir de esa herencia? Porque todos heredamos cosas de nuestros antepasados. Entonces mis abuelos, por ejemplo, fueron campesinos. Ellos vivieron en Manabí, vivieron en el campo, administraron fincas, manejaron ganado, cosechaban productos de la tierra, se dedicaban al agro y tenían una relación comercial a partir de eso. Y su vida fue de campesinos. Yo no soy un campesino, pero he heredado la tradición campesina, la cultura campesina, y cada vez que me expongo a eso, o trabajo, o tengo relación con esa cultura, eso que está dentro de mí revive de alguna manera y se expresa físicamente ahora. Entonces lo mismo sucede ahora con los jóvenes. Quizá hay jóvenes que son hijos de músicos, o de artistas plásticos, o de bailarines, por poner un ejemplo. Y hay unos que no siguen la tradición, a pesar de que lo heredan, pero ellos deciden construir otra cosa. Entonces aquí en Rumiñahui, ¿cómo se está construyendo un poco? ¿Cómo ves tú eso? Tú construyes identidades con lo que tú haces, con tu obra de arte. Tú construyes identidades a partir de cómo tú planteas tu obra, tú construyes una identidad a partir de cómo tú planteas a la persona o al personaje que tú estés pintando en tu cuadro. Quizá estás haciendo un escenario muy grande, un plano general muy grande donde hay muchas personas y tú en tu mente, cada una de esas personas tiene una identidad, representa algo, un ente, una cosa, y por eso tienes distintos rasgos o distinta vestimenta. Todo eso, ¿cómo lo conjugas ahora? ¿Cómo lo visualizas tú ahora trasladado a la cuestión de los jóvenes? Quizá los más jóvenes que yo tengo 35 años, todavía estoy dentro del rango de los jóvenes, pero los más jóvenes que yo, quizá los más jóvenes que tú también, Vicky, ¿cómo América también un poco esa inquietud les dejo? Yo pensaba un poco en mi hijo ahora que tú hablas esto. Y él ahora tiene 28 años y en realidad él ha pasado por muchas cosas también. Un poco el hip hop, un poco el graffiti, un poco, pero son más allá de las cosas. Él tuvo una herencia muy cercana con el arte porque ujú, era un hijo de artista. Pero a la final también esta relación humana que tienen los jóvenes entre ellos, ¿no? De alguna manera les hace también tener cosas en común, como la música, como la pintura, o como la necesidad de salir y decir algo si ellos no están de acuerdo con cosas. Y me parece interesante, pero si te pones a pensar que, por ejemplo, el hip hop y toda esta música nueva, que para mí definitivamente no es lo que más me gusta, pero creo que cada uno tiene el derecho de decir y de expresar como ellos quieren lo que quieren. Que sí ha hecho que la gente como los jóvenes como que se vayan juntando y vayan armando sus propios lenguajes, vayan armando también su propia música y vayan haciendo cosas que de pronto ya superan lo que tú haces, ¿no? Y a mí me parece que está bien porque al final sientes que también ellos tienen la posibilidad de decir, expresar lo que sienten, que va cargado con lo que de alguna manera tienen detrás, como dices, las raíces que de alguna manera no se va.
siempre están pegados a ellos, aunque tome cualquier clase de camino diferente. Sí, tú, que sí, o sea, yo creo que el tema este de la identidad siempre va a ser muy cambiante, o sea, es muy dinámica y es dialéctica, ¿no? Porque va con el tiempo y con la contextualización. Entonces, si bien es cierto, yo creo que nosotros deberíamos como hablar, cuando se habla de identidad, en realidad no se debería hablar de que la identidad es algo que se debe rescatar o valorizar, sino más bien como la raíz, que las raíces, como decía Vicky, como tú decías, en realidad se la tenga claro, porque tengo que saber de dónde vengo, cuál es mi raíz. Y de ahí, con todo lo que yo heredo, con todo el contexto y con todo lo que he vivido, eso me ha identificado en cierto tiempo. Pero el joven, en este caso, por ejemplo, sigue creciendo y ese se tiene que identificar con toda su vivencia, ahora va a construir su propia identidad. Entonces, al igual que Vicky, por ejemplo, yo también tengo la experiencia con mi hija que por ser hija de los dos que estamos metidos en el arte, ella también ha ido confluyendo y ha ido como trabajando desde pequeña en estas cosas, en la danza, en el movimiento, en los escenarios, pero va creciendo y todo eso a ella empieza como a enmarcarse para crear su identidad. Quizá la identidad de ella va a ser mucho más, no sé, digo yo, enriquecedora porque ha tenido estos caminos y de ahí va a construir y de ahí va a generar otros procesos desde este conocimiento que tiene. No se va a olvidar de su raíz, va a trabajar desde acá y va a construir su identidad y desde ahí va a ir generar otros momentos, incluso desde el arte, porque quizás no se dedique a ser artista como sus papás, pero ese conocimiento que ha tenido hace que desarrolle su propia identidad y genere nuevas cosas. Entonces creo que cuando hablamos de identidad, y justamente este tema era muy importante para nosotros como tomarlo, porque como dije, la identidad desde el ámbito más gubernamental, en donde se quiere plantar la idea de identidad, es como solo rescatemos la tradición, o sea, estos somos, por ejemplo, en la danza, bailar los rucos, de bailar este tipo de tradiciones que está dentro del tema patrimonial, lo tomas como identidad y dices, a ver, si no estás haciendo danza tradicional o no estás haciendo algo relacionado a lo tradicional, no estás en la identidad y estás rompiendo la identidad. Y uno dice, a ver, pero ¿por qué? O sea, si la identidad es cambiante, como dijo Vicky al inicio, está en el ADN y por ende se desarrolla con el tiempo y evoluciona. Entonces, creo que es importante como mantener ese proceso, entender estos conceptos y saber que la identidad se va cambiando y que podemos generar otras formas incluso de hacer arte desde estos puntos de la identidad. Entonces, yo creo eso que es muy importante, el tema de saber que cuando uno hereda, construye, pero también tiene su raíz, como latinoamericanos, como latinos, como ecuatorianos, tenemos nuestra raíz y esa la debemos ir construyendo para generar estas identidades y que puedan ayudarnos y sostenernos con el tiempo también, que es importante. O sea, por ejemplo, ahora los jóvenes, por ejemplo, ahorita que pasaron los Inti Raymis y todo lo demás, son jóvenes que están rapeando, que están con sus tenis, con sus Nikes, pero están puestos una máscara de Ayahuasca. Ahí hay una transformación ya. No hay el proceso de hace, no sé, 20, 30 años atrás en donde era otra concepción. Pero estos jóvenes están teniendo estos momentos y están creando esta identidad que creo que es importante. Es claro que hablamos de una diversidad de identidades, de una diversidad de culturas, con los ejemplos que hemos un poco retratado en este momento. Pero cuando hablamos de identidad, y hablamos de identidad aquí en este cantón, en el cantón Rumiñahui, podemos como que quizá afinar algunas cosas más. Y allí yo quiero irme un poco a estas diversidades de identidades que tiene este cantón. Em, Ustedes que conocen más del cantón, eh, podrían dar ejemplos o podrían dar claros ejemplos de esas distintas identidades que han transitado por este territorio. Este territorio hace poco tiempo dejó de ser un territorio colonial, por ejemplo, donde estaba habitado territorialmente, vuelvo a repetir, eh, dividido territorialmente el espacio en haciendas que generaban una economía importante para el país, para la ciudad de Quito y dinamizaban unas otras cosas.
eso generó el aparecimiento o la construcción de algunas identidades que se daban en este contexto de las haciendas. Entonces, em, esas entidades de ese contexto al contexto actual, digamos, de 1980, de 1990, hasta el 2000 quizás, a las identidades de ahora, del 2025, han mutado un montón. Entonces, en esa diversidad de identidades, qué diversidades de identidades pueden localizar ustedes aquí o podríamos encontrar aquí en el Cantón Rumiñahui? Llámense los artistas, llámense los gestores, llámense los productores, llámense las damas de casa, llámense los profesores, llámense los taxistas, llámense los bailarines, llámense los jóvenes, los niños, los adultos, los zapateros, los mecánicos. Este cantón, por ejemplo, tiene un grupo fuerte con la gente que trabaja en la zapatería. Hay muchísimos negocios de zapatería aquí, por ejemplo. Hay muchísimos negocios de sastrería también, por ejemplo. Esas son algunas de las identidades. ¿Qué más se les viene a ustedes con esta diversidad de identidades y de culturas que hay aquí en este cantón? Bueno, sí, el asunto es cuando pasas de la hacienda con el montón de empleados que tiene, ¿no? Y se abren las haciendas y la gente queda de alguna manera en otro nivel porque ya tuvo que trabajar para sí mismos, buscar sus empleos, buscar sus necesidades. Y entonces sí puedes hablar de los sastres, los zapateros, en un cambio así bien grande de la economía, porque a la final antes recibías un sueldo, ahora tienes que manejar tu propio esfuerzo para conseguir el dinero. Yo veo, por ejemplo, en todo este recorrido que de vez en cuando hago desde San Pedro de Tahuada hasta Sangolquí, encuentras primero el hecho de la gastronomía, ¿no? Que es tan importante en este cantón, porque de alguna manera todo el mundo hace algo para sobrevivir. Entonces tienes el maduro asado, tienes el mote con pitada en las esquinas, tienes gente que no se ha quedado, gente que ha hecho todo lo posible por salir adelante y tal vez esa ha sido la mejor manera porque ellos no dependen de nadie, sino que están produciendo su propio dinero y me imagino que debe ser bueno porque a la final han mantenido a sus familias, han logrado educar a sus hijos. Y en esas cosas también tú ves que los niños, por ejemplo, están siempre en este recorrido. Si sus padres están vendiendo en la esquina, los niños andan por ahí jugando, andan por ahí. Ayer estaba viendo de alguna manera un sitio en donde los niños habían hecho su propia casita con sus muñequitos y todos mientras sus padres estaban trabajando vendiendo cosas. Entonces, ¿qué es lo que ellos realmente van desarrollando en todo este movimiento que tienen para llegar a ser adultos? Hay un montón de cosas, de costumbres, de relaciones humanas que tienen con los demás, que van forjándote de alguna manera esa identidad. Ya no eres el niño que está en la escuelita solamente con sus amigos, sino vives otras realidades y a mí me parece que eso también es súper importante. Hace que los chicos de pronto tengan ganas de hacer arte, de hacer música, de pintar y van formándose grupos musicales, grupos de pintores, de grafiteros, que hacen las nuevas generaciones de esta identidad o de esta forma de vida. Creo que es una evolución, un cambio de siempre, ¿no? Es una cuestión muy dinámica esto, que no se queda ahí, que no están esperando que pase algo, que venga alguien a salvarles, sino ellos mismos son los que generan su espacio, sus ambientes. Y a mí me alegra eso, porque a la final sientes que esto sigue, que no se ha quedado, ¿eh? Sí, ahí va. Yo creo que el mismo hecho de que Sangolquí, bueno, no Sangolquí, sino el cantón en sí, ya es una ciudad. Sí, una ciudad. Tú vas a las parroquias, por ejemplo, lo que decía Vicky, San Pedro, Fajardo, son ya ciudades o parroquias grandes con un dinamismo comercial, con un dinamismo cultural,
en donde se van dinamizando todo esto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vine a vivir acá, que yo era muy pequeña, Sangolquí era, digamos, lo más grande, pero aún así era todavía, digamos, un pueblo, ¿no? Pero a lo largo de todos estos años yo he visto crecer a Rumiñahui inmensamente, tanto desde su geografía, desde su población, desde muchas aristas también, y hay más escuelas, hay más colegios, hay una cantidad de personas en este cantón. Y cada lugar se vuelve muy, muy comercial y eso hace que en realidad se vaya transformando. Y creo que una deuda que nosotros tenemos, digo nosotros todos también, por el tema de cómo elegimos a nuestros representantes, de cómo nosotros hacemos valer nuestros derechos, es que sí hemos ido dejando que esta deuda cultural vaya quedándose como atrás. Porque si ha crecido tanto desde la parte geográfica y en población, también deberíamos exigir que crezca desde el ámbito cultural, artístico, en donde haya plazas llenas de arte, actividades para niños desde el arte, para los jóvenes, en todos los lugares, no solo aquí en el centro de San Joaquín, sino en otros espacios, y que la gente pueda consumir eso, pero también pueda venir la gente que viene, no sé, a comerse el hornado, a comerse las papitas, y que está en ese transitar, pueda encontrar arte, pueda encontrar algo que pueda ese momento, no sé, hacer disipar su mente desde el ámbito artístico también, ¿no? Pero generando estos vínculos. Entonces yo creo que eso es una deuda que nosotros vamos como acarreando. Sin embargo, el cambio que ha tenido el cantón es muy, muy, muy grande. O sea, yo que vivo aquí a un montón de años realmente, si en el barrio mismo donde yo llegué y crecí y sigo ahí, wow, o sea, tú ves ahí ahorita Cachapamba y es un lugar comercial tan fuerte, ¿no? Porque hay el paso hacia las cascadas y la gente transita por ahí, y ahí en mi barrio tú ves locales, restaurantes, cafeterías, bodegas, mucho, incluso estos talleres de automotriz para si se les daña los carros, o sea, es muy comercial. Entonces, eso ha ido creciendo. Entonces, creo que nosotros desde el arte y la cultura también debemos como tomar esos ejemplos y hacer que el arte también sea un potencial. Porque aparte, miren, nuestro cantón tiene mucha gente, mucho artista. He estado en este último tiempo revisando los inscritos en el RUAC y en el núcleo, y nosotros aquí en el cantón tenemos cerca de 380 artistas inscritos en Incahuaco. Dices, wow, y dentro de todos los cantones de Pichincha, ¿Dónde están? este es el que más tiene. O sea, Quito tiene obviamente más porque tiene como cerca de 8.000, pero el que le sigue es Rumiñahui con 300 y más. Y luego las otras tienen 100, las otras tienen, no sé, 60, que es menos, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos 30 y 300 y decimos, ¿dónde están todos? Entonces, si pudiéramos trabajar para eso y que estas identidades también se vayan visibilizando, ¿no? Las identidades diferentes de todas las áreas. Entonces creo que es muy importante, y el haber dejado este modelo de hacienda ha hecho que vayamos creciendo en estos procesos de dinamizar los sectores, los lugares. Sí, efectivamente que se vaya construyendo y que vaya transformándose esta identidad dialéctica, como decía América hace un momento. Y yo les tengo ahora una inquietud muy interesante. Ahora que estamos dialogando con dos mujeres, me parece que es muy prudente el momento para conversar sobre el rol de las mujeres en la construcción de la identidad. De la construcción de la identidad local en este caso, porque estamos aquí en Rumiñahui y ustedes son de acá del cantón. Entonces, ustedes como mujeres, ¿cuáles creen que han sido sus roles en esa construcción de la entidad? Vicky, nos hablaste hace rato de tu hijo también, algunas cosas, y un poco tú has ido ayudando a construir en la identidad de tu familia, la identidad de tu hijo, la identidad quizá de los alumnos con los que te has atravesado en estos años de trabajo. Lo mismo América, la profe América. Hay mucha gente que yo le escucho le dice la profe América, porque América también es una maestra, es una profesora y se dedica a eso, a la construcción de la identidad de los más pequeños, a veces de los más grandes, a veces los adultos, pero ustedes tienen un rol importante, que es de la construcción de la identidad. ¿Cómo tú ves ese rol? ¿Cómo lo analizas, por ejemplo, Vicky? Bueno, sí, un rato yo estuve estudiando el Quito y mi relación
a nivel de trabajo siempre cuentas hacia allá. Pero yo sí creo un poco que desde la administración pública, los mandantes de Rumiñahui, ha habido así como cosas muy, muy cerradas a nivel de qué es identidad, ¿no? Eso de seguir creyendo que hacer las fiestas del maíz tiene que traer a todos los grupos folclóricos a avanzar 3, 4 días. Antes los toros, que también era una de las cosas, de las fiestas más fuertes, en donde todo el mundo iba a ver qué pasaba con los toros o estar en esos eventos en donde terminabas realmente siendo una masacre más que un acto cultural. Creo que es importantísimo que los artistas nos juntemos para poder producir cultura. La cultura no es solamente arte, la cultura es un abanico muy grande de cosas que hace como ser humano, desde comer hasta cantar. Pero yo creo que es importante también que haya un público, que haya un generador de públicos, que haya un generador de espacios en donde podamos saber que hay un sitio en donde podemos el viernes en la noche sentarnos a ver una obra de arte, o podemos sentarnos a ver una película que no es la típica película de Hollywood, sino más bien algo que ha producido la gente que está aquí en el mismo cantón, que hacen muchas cosas, que hacen mucha música, que hacen cine, que hacen pintura, danza y todo lo demás, pero buscando alternativas a estas danzas o a estos conceptos folclóricos de lo que es el arte y la historia. Creo que deberíamos realmente buscar esas opciones porque, ya te digo, yo en realidad mi trabajo ha sido mucho más hacia la capital que trabajo aquí. Alguna vez yo participé en una exposición, una de las primeras exposiciones en el Centro Cultural Rumiñahui, pero sientes así que en realidad desde la administración no existe la motivación. Pero yo cuando algunas veces estuve ahí en la exposición, sentía que la gente que pasaba por la calle tenía ganas de entrar. Entonces tienes que llamar la atención para que la gente venga y mire las cosas que hace y dice, wow, ¿y esto qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se produce? Entonces sí sientes la necesidad de la gente común de ver otras cosas. Que no sirve a las 4 de la tarde. Por ejemplo, sí, es que mira, hay justamente esto, ¿no? Si uno piensa desde algo estratégico, sería, o sea, es imposible pensar que un museo cierre a las 5 de la tarde, de miércoles a sábado, y que el domingo cierre a las 4 de la tarde, cuando el domingo es un domingo familiar y los padres pueden salir con toda su familia a visitar. Entonces, si uno está pasado y encuentra cerrado, dice, chita, aquí no pasa nada. Entonces, es como, eso pasa, no sé, bueno, por lo menos aquí sí, en Quito no tanto. Y claro, yo tengo como dos etapas en ese aspecto, ¿no? Igual que Vicky, yo también estudié y trabajé muchos años en Quito y hacía toda mi vida allá, pero hace mis 10 años decidí venir acá. Primero porque vine a trabajar acá y eso me hizo como asentarme más aquí en el día a día, en el cotidiano, y ahí pues decidimos abrir el espacio en donde pudiéramos trabajar con la danza, a los niños, a los jóvenes, y ahí fui entendiendo esta dinámica de cómo se mueve el cantón, de cómo se mueve y cómo también se entiende el tema de la identidad, de cómo quizás es muy sesgado también esto, de que si no haces esta parte, no estás haciendo identidad y que por eso quizá a lo mejor no valoras o no se toma en cuenta tu trabajo. O sea, sí ha pasado ese tipo de cosas. Pero en ese camino nosotros hemos ido entendiendo, bueno, en mi caso personal he ido entendiendo que la identidad es mucho más allá en la danza, por ejemplo, es mucho más allá de que pueda yo vestir a mis alumnas de trajes de cayambe o de otavalo o de cualquier etnia, sino más bien es que generar la identidad o transmitir este tema es de enseñarles ciertas bases en la danza y luego
hablar de la cultura, del patrimonio. Si caemos en tu pregunta, Edu, quizá he trabajado desde la identidad en mi área, desde ese lado. Que tú dices, no, o sea, tú quieres cambiar eso y transformar estas otras identidades que se abren sí de la raíz, de la rica tradición, de la gastronomía, de las tradiciones, de la tierra, del vínculo que hay entre la semilla y el humano, la tierra y el hombre, esta circularidad, el churo de la cosmovisión andina, del campesino, de la comunidad, que es muy importante. Yo creo que eso deberíamos nosotros trabajar y no repetirlo. Entonces, ahí es donde yo he ido transformando esto y querer generar esta otra identidad. Pero claro, es un poco difícil porque si no te vistes de traje tradicional, no tienes cabida en muchos lugares cuando haces danza. Entonces, pero ahí va la lucha y la resistencia que tú acabas de decir. Yo como mujer también un poco la idea en la escultura, por ejemplo, ha sido una cuestión bien fuerte porque el trabajar obras de 3, 4 metros, de 5 metros, de alguna manera han sido cosas que tú dices, wow, se puede, no se puede. La primera vez que hice un parque urbano y la que participé en una escultura que son los equilibristas del túnel de San Juan, era algo que de pronto tú dices, wow, bien, y eso es así con la onda, la mujer puede. Yo terminé soldando, aprendiendo a soldar, a hacer mis propias cosas y trabajando el metal con suerdas directamente eléctricas y todo. Algo que definitivamente para tu familia era, ¿cómo una mujer está soldando? ¿Cómo una mujer? Entonces dices, no, es que es un poco lo que realmente a ti te nace, lo que a ti te da ganas de hacer y te enfrentas al mundo, no importa que seas mujer o no. Lo interesante es que tú quieres sacar en producto de lo que tienes adentro y eso es lo que va. Sí, vamos llegando al final de este capítulo. En realidad hay muchísimas cosas que se quedan por conversar, que quisiéramos seguir diciendo. Vicky no nos va a acompañar solo en esta ocasión, lo vamos a tener a futuro. Está completamente invitada a que sigas formando parte de los podcasts de Semillas Culturales, colectivos independientes. Y esta vez nos ha acompañado América también. En el próximo capítulo se van a sumar nuestros demás compañeros. Por ahora, conmigo creo que es hasta la próxima ocasión, hasta un próximo capítulo. Y no se pierdan de estos diálogos interesantes que traemos acá con los colectivos independientes del territorio, alrededor de identidad, memoria, patrimonio, cultura, y también hablaremos de los conceptos de fiestas y tradiciones. Tu despedida. Bueno, realmente es enriquecedor el conversar cada capítulo con nuestros compañeros, el reconocernos como artistas, como gestores de aquí, de esta localidad, el ir desarrollando, entendiendo la palabra identidad para que así nos podamos converger mejor y ser realmente esa fortaleza que necesitamos desde el área de las artes y obviamente esto desembocar en tus procesos culturales que nos ayudan mucho. Y más bien, pues síganos en nuestras redes, estén atentos a cada capítulo que vamos sacando, que es lo que queremos ir pensando la cultura, el arte y cómo podemos apoyarnos mutuamente. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me parece interesante y creo que es muy importante que podamos tener estas cosas y estos mensajes que tal vez no sean en la radio pública, pero que de pronto de alguna manera llega. Eso de tener unas redes sociales en donde tú puedas meter todo lo que realmente realizas, me parece muy interesante y además cuestionador. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias, Vicky.